Buenas tardes, doctora profesora Lidia Márquez, y buenas tardes, colegas todos. Estamos haciendo unos pininos sobre cómo tener más experiencia nosotros en asuntos del abordaje de la investigación a través de la exposición, y esto nos ha de ayudar de todo modo para hacer la disertación. Les saludo y aunque yo no sea muy ducho en la materia, voy a tratar en lo posible de corroborar los conceptos que se van a vertir. Vamos a tratar sobre el puntaje estándar contra puntuaciones crudas. La puntuación estándar, además de haber visto como anteriormente lo ha sido, de la utilidad que tiene de las medidas de localización, variabilidad y forma, también esta ubicación relativa o localización relativa de los valores en un conjunto de datos también tienen importancia. De modo que estas medidas de localización relativa ayudan a determinar o ayudan a confirmar en qué sitio se encuentra o qué tan lejos se encuentra este valor, determinado valor, con referencia a la media que se haya tomado de ese conjunto de datos. Es también conocido como el valor estandarizado o el punto Z. De modo que si hacemos una definición práctica, una definición correcta, no es otra cosa una puntuación estándar que el valor que se utiliza para calcular la desviación de la media entre la variación estándar o la desviación estándar de un elemento cualquiera que se ha tomado como referencia. Sirve además para calcular esa desviación media entre las desviaciones estándar, y el cual también se le conoce como el valor estandarizado, como ya hemos dicho ya. Esta puntuación estándar puede ser calculado a partir siempre que se considere que se posee la medida o el valor de la media y de la desviación estándar, y así poder determinar esa localización relativa con referencia a esos mismos detalles. Esto se muestra incluso en la fórmula que nos da a nosotros nuestro libro de texto y que nos explica sobre cómo determinar este puntaje Z. Así, una vez que nosotros hayamos hecho la evaluación o que habremos hecho la determinación de ese punto Z, si estos puntos Z, las observaciones son superiores a 0, significa que este valor, la valoración de la punto Z, es superior a la media que se había calculado para este conjunto de datos. Así, por contrario, si fuere menor que 0, eso significa o se infiere que las observaciones tienen un valor que está también por debajo de la línea o por debajo de la media. También existe la posibilidad de que sea semejante al punto Z, es decir, que el punto Z sea 0. En ese caso, las observaciones no son otra cosa más, es decir, que tienen el mismo valor o tienen la misma configuración de la media que ya se había calculado previamente. De este modo, las observaciones de dos conjuntos de datos diferentes, pero que tengan un semejante punto Z, tienen la misma media relativa o el mismo número de desviaciones estándar con referencia a esa media. El puntaje Z dice en definitiva cuántas unidades se ha desviado el valor que tomamos como referencia de esa desviación estándar, y así entonces no se cuentan, es decir, no estamos contándolo sobre unidades con lo que se esté trabajando, sino en cantidades de las desviaciones estándar con las que sí se está infiriendo el resultado. De modo que para utilizar el puntaje Z se requiere de tres premisas: que sea una distribución normal, que se conozca el promedio y que se conozca las desviaciones estándar de los puntajes con que se están trabajando. De modo que estos puntajes Z o puntos Z o valores estandarizados son muy comunes en la administración y en la economía. No solamente son muy comunes en ese sentido, sino que además ofrecen muchos detalles a los efectos estos. Siempre nuestro libro relata mucho sobre este puntaje Z en referencia a las puntuaciones que obtienen los alumnos en la escuela. Y creo que esto es un elemento válido que confirma la importancia de la determinación de ese puntaje Z, porque es que nos confirma a nosotros lo que ahora vamos a ver también, es decir, que este puntaje Z está en relación
a cuando ya hayamos procesado los datos no estén crudos, los datos ya han sido estandarizados y nos dicen a nosotros de cuál puede ser la desviación con referencia a esa media, con referencia al punto central o al punto promedio que se había dictado. Así, de este modo, la ventaja, los puntos Z estos tienen ventaja como que si se compararan los puntajes brutos que se toman de diferentes fuentes, en especial cuando los datos están en el intervalo de administración. Es decir, una vez estandarizados estos datos brutos o estos puntajes brutos o crudos, y una vez que ya se estandarizan, a pesar de que se tomen de diferentes fuentes, los datos están en un intervalo que es para el conocimiento nuestro, en un intervalo con lo que nosotros podemos trabajar. Así como también tienen en cuenta el valor medio como la variabilidad en un conjunto de puntaje bruto. Es decir, no me da un esquema o una foto fija sobre un detalle en específico, sino es que me dan la oscilación que puede cursar derivando todo de esas derivaciones estándar. Por supuesto, también tienen desventajas, como es que siempre atribuyen o siempre toman una distribución normal. De modo que no se puede calcular o no se puede interpretar los puntajes cuando estas proporciones estándar que se calcularon no nos ofrecen los detalles anteriores o no nos ofrecen detalles suficientes como para poder interpretar estos puntajes. Así visto, le he hablado someramente de las puntuaciones crudas y estas puntuaciones crudas son los primeros datos que se obtienen de un estudio. Es decir, definiéndolo correctamente en términos etimológicos, se trata de que en estadística, con el análisis de datos, una puntuación es bruta o cruda cuando es un dato original, es decir, cuando es una fuente primaria que no ha sido modificado aún, que no ha sido estandarizado, etc. Siempre se trata de una medida directa y por consiguiente, como les dije, no está normalizada, no está interpretada, son los primeros datos que se obtienen de esa investigación. Esto puede incluir, por ejemplo, el resultado obtenido, como siempre les dije, que se pone siempre nuestro libro habla sobre los resultados obtenidos en la docencia, sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones que hacen los alumnos. El resultado original obtenido por un estudiante en una prueba. Es un ejemplo clásico, es decir, el número de elementos que se contesta correctamente. Ese estudiante respondió 10 preguntas de 15 que tenía por efectuar. Pero esas 10 preguntas sobre 15 que tenía que efectuar tiene una calificación a los efectos que nosotros arribemos al % de la evaluación o según nosotros la evaluación que queramos concederle. Así puede tratarse de una puntuación estándar, puede tratarse de un rango percentil o algo semejante a eso. Es decir, cuando estamos hablando de puntuaciones crudas, estamos hablando de datos primarios que nosotros tenemos después que estandarizar para poderlos interpretar. En ese mismo tenor, para convertir un dato crudo a una puntuación estandarizada, se sigue una fórmula que es la que les relato yo aquí y que ustedes me disculpan porque aquí encima precisamente de esta X iba una tilde que les confieso mi ignorancia en Word para poder poner esa tilde encima que no logré modo. Créanme que he pasado mucho tiempo tratando de buscar eso y no he logrado hacerlo. Así que me pido disculpas. Entonces, por ejemplo, las puntuaciones crudas estas son muy utilizadas en medicina y medicina es mi rama afín. O por ejemplo, se les asignan a los ítems en estudio, es decir, se les asignan a las variables en estudio, por ejemplo, algunos cuestionarios, dos, por decirlo de un modo muy fácil, dos respuestas, una respuesta que pueda ser positiva, una respuesta que pueda ser negativa, la respuesta positiva se le otorga el valor de 1, la respuesta negativa se le otorga el valor de 0, y a tenor de ese resultado o del total de resultados que me den, yo puedo inferir que existe un averaje, un % mayor de respuesta positiva que de respuesta negativa. Para que estas puntuaciones directas o crudas sean realmente útiles y que nosotros podamos inferir después otras características, no solamente en este detalle, se han de estandarizar o se han de tipificar, como se ha de encontrar en un baremo. El baremo se trata realmente de tablas de puntuaciones estandarizadas o típicas, que se clasifican según las variables que nosotros vayamos a tomar en estudio, preferentemente en variables poblacionales como exceso de los individuos, digamos los ingresos que ha tenido, la edad que tiene, la educación que puede tener y otros muchos factores más. Frecuentemente estas puntuaciones crudas, según el propio grupo de autores que yo les he citado,
en el texto que no se lo he dicho en palabras son iguales al número de respuestas apropiadas, que en consecuencia deben interpretarse, pero más que interpretarse para que tengan real valor, deben compararse con algún referente. Es decir, si usted no lo compara, realmente no va a poder conocer el valor que tiene porque solo va a haber, como les dije anteriormente, una vista fija de algunos detalles y no en comparación sobre si este estudio de nosotros justifica la posibilidad de que sean mejor, que sean peores, etc. Esto es con mucho las dos grandes diferencias que se hacen entre esta derivación o esta puntuación estándar y esta puntuación cruda. Se utilizan las dos mucho, aún a pesar de que este punto Z nos da mucho más detalle que las puntuaciones crudas o brutas, porque esto, les repito, la puntuación bruta nos da la imagen que puede suceder en un tiempo, sobre qué quizás preferencia puede existir más en el grupo muestral, etc. Pero sin embargo no nos acerca a poder sacar inferencias, a poder sacar conclusiones, a poder sacar los elementos necesarios que justifiquen que se haya hecho ese estudio. Bueno, de cualquier modo, yo sé que ha sido breve esta discusión, pero le doy las gracias por la atención que he tenido y le doy gracias a la doctora también por la atención que va a tener, además de poder soportar estas tonterías que he dicho yo y que ella lo conoce perfectamente. A los dos les doy muchas gracias y hasta luego.